Capítulo 06. Repentinamente, Joro detuvo sus pasos. Pero la razón no era que la rata en sus pies dejara salir un chirrido escalofriante mientras huía. En la oscuridad donde ni un solo dedo de la mano extendida no podía ser visto, Laurence miró hacia Joro. No perdería la dirección de Joro ya que, hasta ahora, continuaba sosteniendo su mano. ¿Qué pasa? ¿No sientes que el aire se mueve un poco? Aunque Laurence no estaba seguro de en qué parte de la ciudad estaban, había comenzado a sentir el olor de agua fresca desde hacía rato. Por lo que, creía que estaban cerca del mercado. Aunque la situación no era muy exacta, Laurence como mínimo sabía que ellos estaban alejados de los ríos que fluyen paralelamente a la ciudad. Debido a esto, no era difícil decir que allí había incontables personas y caballos moviéndose sobre ellos. Que el aire se moviera era algo evidente. ¿Viene de arriba? Mientras Joro hablaba, Laurence podía sentirla explorando los alrededores. Sin embargo, este era un pasaje de un solo camino. Sería más claro si tuviera bigotes y, tal vez solo estás siendo paranoica. No hay allí. Hay un sonido. Este sonido y agua es el sonido de agua salpicando y los ojos de Laurence se agrandaron. Él tenía la sensación de que estaban ahí para capturarlos. El sonido viene de enfrente. Esto no funcionará, tenemos que retroceder. Antes de que Joro pudiera hablar, Laurence se volteó y corrió. Joro también, le seguía por detrás ansiosamente. ¿Este es un pasaje de un solo camino? El pasaje donde nos encontramos ahora es de una sola vía. En algún lado del camino por el que estamos corriendo hay una bifurcación, sin embargo. Una vez que entremos ahí, es un complejo laberinto. Incluso yo no tengo la confianza de que no nos perderemos y... Oh. Joro acababa de detenerse de nuevo. Su repentina parada provocó que sus manos se separaran, haciendo a Laurence tropezar como resultado. Laurence ansiosamente caminó de regreso. Joro parecía estar dándole la espalda esta vez. Cúbrete las orejas. ¿Qué pasa ahora? Seremos atrapados incluso si corremos. Ellos han soltado perros. Si esta se convirtiera en una persecución por perros con experiencia, todo estaría perdido. Al igual que la cristalina visión de Joro en esta completa oscuridad, los perros podían confiar en su agudo sentido del olfato y del oído para atacar con precisión. Laurence y su acompañante no tenían armas para hacer frente a los perros, solo la daga que Laurence cargaba en su cintura. Sin embargo, Laurence tenía una compañera similar a un perro, y esa compañera era Joro. Y Joro lo sabía. Sus ladridos suenan muy estúpidos, dijo Joro. Después de eso Laurence pudo escuchar el suave sonido de ladridos acercándose. Aunque eran solo el eco. Pero por la suposición del sonido de los ladridos, Laurence determinó de que se trataban de dos o más perros. ¿Qué era lo que Joro planeaba hacer? Si los perros fueran demasiados estúpidos y no comprendieran, entonces esto habría sido un desperdicio y de cualquier forma, solo cubre tus orejas. Laurence hizo lo que Joro le había dicho y cubrió sus orejas. Él se imaginaba qué es lo que Joro iba a hacer, aullar. Oh, el sonido de la inhalación continuó por algún tiempo y uno no podía hacer otra cosa que preguntarse cómo es que ella podía tomar tanto aire con su pequeño cuerpo. Tras una breve pausa, todo el pasaje resonó por el aullido de lobo, era tan fuerte que sería capaz de hacer que cualquier vaca de la tierra se desplomara. ¡Au! La fuerza y poder que el sonido llevaba, era suficiente para sacudir la piel del rostro de alguien, uno solo podría pensar que el pasaje subterráneo estuviera a punto de desplomarse. Mientras Laurence escuchaba el valiente y poderoso aullido del lobo, sentía como si éste pudiera despedazar su hígado en piezas, él en su cabeza olvidó que ese aullido pertenecía a Joro. Tapó sus orejas por su vida y dobló su cuerpo. Laurence recordó la experiencia de ser perseguido por lobos en las montañas y mientras cruzaba las praderas. Una incontable manada de lobos que no solo conocen el terreno extremadamente bien, también poseen músculos contra los que un humano no podría competir. Todos estos factores se unen y atacan.
El lobo aúlla como un presagio antes de su ataque. Era también debido a esto que, cuando algunos pueblos experimentaban una epidemia, los aldeanos imitaban el aullido de un lobo para ahuyentarlos. Kou y garganta y mi garganta, y una vez que el rugido se detuvo, y el sonido persistente que era como un trueno se había amainado, Laurence quitó las manos que cubrían sus orejas y descubrió que Joro tosía en la oscuridad. Por supuesto, si una garganta tan pequeña produjera un sonido tan ruidoso, ese sería el resultado. Pero, ahí no había agua que ella pudiera beber. Quiero comer y una manzana y Kou. La próxima vez podrás comer cuantas quieras. ¿Qué hay acerca de los perros? Ellos metieron la cola entre las piernas y corrieron así con ella. Debemos ir andando. Ya que escucharon el sonido, ellos deben de saber que estamos aquí. ¿Sabes el camino? Supongo. Mientras Laurence se preparaba para andar, él se giró hacia Joro y extendió su mano izquierda, que ella procedió a tomar. Después de que Laurence confirmara que Joro había tomado su mano, comenzó a correr. Solo entonces, sus oídos captaron el sonido distante de humanos furiosos. ¿Pero cómo es que ellos nos descubrieron? Ellos probablemente sabían que estábamos aquí desde el principio. O quizás porque no nos encontraban en la superficie, se infiltraron en el pasaje subterráneo y nos encontraron por casualidad. ¿Sería así? Si sabían que estábamos aquí todo el tiempo, entonces no deberíamos ser atacados. ¿De ambos lados? Ya veo, tiene sentido. Ambos, Laurence y Joro, escucharon voces provenientes de más adelante, entonces vieron un débil rayo de luz penetrar en la oscuridad del pasaje. Ese era el lugar donde ellos habían bajado por primera vez al pasaje subterráneo. En toda la vida de Laurence, él no tenía la más mínima esperanza de que la compañía Milone viniera y los rescatara. Al igual que la reacción que tendría alguien al echarse agua fría en la cabeza, Laurence tomó un respiro rápido y aceleró su paso. Voces precipitadas resonaron por todo el pasaje. La compañía Milone los ha traicionado. No tiene caso que huyan. Como si ellos estuvieran evitando las voces, Laurence y su compañera giraron en una bifurcación en el camino, y nuevamente desde atrás llegaron voces similares. La situación se había vuelto así. No importaba hacia dónde corrieran, seguían escuchando las mismas palabras. Aunque Laurence continuaba corriendo sin prestar atención a ninguna de ellas, Joro parecía preocupada mientras decía: parece ser que hemos sido traicionados. Probablemente por un alto precio. Debido a que sin importar que, mientras tú estés aquí, es que la sede de la compañía Milone de esta ciudad se venga abajo. Y ya veo. Es realmente un alto precio a pagar. Si Laurence y Joro realmente hubieran sido traicionados, la única decisión que Marait podría tomar sería el usar a la compañía Milone como un factor en el intercambio. Si Marait hubiese tomado esta decisión, quería decir que él planeaba malversar todo el dinero de la compañía y después de que quebrara, escaparía a un lugar lejano. Sin embargo, Laurence no creía que algo así pudiera pasarle a una compañía tan grande como la compañía Milone. Tampoco podía pensar que Marait pudiera creer que podría huir de la compañía. Lo que significaba que era una mentira fabricada como un anuncio del otro grupo. Pero para alguien sin experiencia como Joro, eso podría funcionar. Aunque Joro había sentido como si lo hubiera entendido completamente después de escuchar la respuesta de Laurence, ella apretó la mano de Laurence un poco. Bien, gira a la derecha aquí y espera. Sin esperar a que Joro repitiera, Laurence se detuvo inmediatamente una vez que había girado en una esquina. Desde el otro extremo del sinuoso pasaje subterráneo, la luz de una lámpara balanceándose podía ser vista, y una voz dijo: ahí están. Laurence inmediatamente apretó la mano de Joro y corrió de vuelta por el camino por donde había llegado. Los dos hombres que los habían visto también rompieron en una apresurada persecución, pero Laurence hacía tiempo que había dejado de escuchar sus pasos. ¿Sabes por dónde vas? Lo sé, no te preocupes.
El tono de Laurence se volvió muy impetuoso mientras respondía, no era debido a que respirara rápido, sino porque aun cuando él tuvo que hacer frente a este enredado y complicado laberinto, él solo recordaba a la compañía Milone diciéndole del pasaje entre la entrada y la salida. Por lo que decir que conocía el camino no era una mentira, pero no era verdad tampoco. Si él pudiera recordar dónde, después de cruzar una cantidad de intersecciones, girar a la derecha y dónde después girar a la izquierda, entonces sería la verdad. Pero si él hacía alguno mal, se volvería una mentira. La ilusión de la cual fue el blanco la mente de Laurence se apresuró a entrar en su cabeza. Era justo como si en su cabeza pudiera oír a un grupo de ratones huyendo como una ráfaga de viento que sacude los árboles en el bosque y además como si hubieran tropezado con un muro de piedra derrumbado. Para los comerciantes viajeros quienes tienen que recordar de memoria sumas de dinero que debían recibir, o cuentas que tienen que pagar, ellos confiaban mucho en su memoria. Sin embargo, la confianza de Laurence de encontrar un camino a través de esta ruta, pronto desapareció después de que declaró. Debido a que este pasaje subterráneo era tan complejo. De nuevo otro callejón sin salida. Después de girar a la derecha en una intersección en T, y avanzar una corta distancia, estaba en el final del camino. Laurence, cuyas respiraciones eran apresuradas, no pudo hacer otra cosa que patear el muro. Aunque estaba claro que sus acciones demostraban sus sentimientos de preocupación, Joro, que respiraba igual de apresurado que él, inconscientemente incrementó la fuerza con la que apretaba la mano de Laurence. Parecía como si la compañía medio considerara innecesario capturarlos a ambos. Ellos habían enviado un gran número de personas. Por supuesto esto era una estimación por el eco de los gritos y pasos. El eco en el pasaje era tan alto, que incluso Joro no podía estimar el número exacto de personas. Debido al excesivo sentimiento de preocupación bajo los que estaban y los pasos que escuchaban, hacía a Laurence y su compañera pensar como si fueran una armada de hormigas las que fueran tras sus vidas. Maldita sea. Mejor regresemos. No puedo recordar nada más del camino después de esto. Si ellos evitaran el seguir más adelante y la memoria con la que Laurence siguió el camino estuviera mal, entonces ellos nunca se salvarían. Aunque la memoria de Laurence del camino era un poco confusa en este punto, viendo a Joro asentir en acuerdo, él no dijo nada ya que no quería que ella se sintiera insegura. ¿Aún puedes correr? Laurence se sentía orgulloso de ser un sano y fuerte comerciante viajero, a pesar de que su respiración fuera rápida, él continuaba corriendo. Sin embargo, Joro solo podía mover su cabeza para responder. Quizás en su forma humana, Joro era incapaz de moverse con la misma eficiencia que en su forma de lobo. Más o menos. Dijo Joro entre su jadeo por aire. Encontremos un lugar para ir. Laurence originalmente hubiera querido terminar con la palabra descansar, pero debido a que se encontró con la mirada de Joro, él se tragó su palabra, antes de que ésta saliera. Las pupilas de Joro brillaron en medio de la oscuridad. Esos eran los ojos de un lobo, explorando sus alrededores silenciosamente en el muerto y siniestro bosque oscuro. Debido a que alguien como Joro era su compañero, Laurence se sentía tranquilo. Él hurgó sus oídos y contuvo su respiración. Tat, tat. El sonido de los pasos cautelosos del otro grupo avanzando vinieron de cerca. Desde el punto de vista de Laurence, uno podría encontrarse con una intercepción mientras avanzara. Los pasos probablemente venían de una de las direcciones hacia esta intercepción. El camino que Laurence y Joro tomaron en un principio estaba justo detrás de ellos. Mientras ellos pudieran regresar a él, habrían múltiples intercepciones y caminos que podrían tomar. El plan era esperar una oportunidad para correr de regreso al camino, y entonces correr hacia otra bifurcación. Laurence tiró gentilmente de la mano de Joro hacia adelante, señalándole que se preparara a correr. Él entonces sintió que Joro asentía con su cabeza suavemente. Tat, tat. Los pasos gradualmente se fueron acercando. Aunque una pared los separaba del sonido, aún podía hacer que uno se preocupara. Pero los hombres de la compañía medio parecían hacer a propósito esos ruidos incesablemente ya que hablaban en su propio código.
Laurence no podía más que sentir que él y Joro ya habían caído en la trampa del otro grupo. Todo lo que ellos tendrían que hacer ahora sería tirar una red y el trabajo estaría hecho. Laurence tragó saliva dolorosamente y se preparó para correr en la próxima oportunidad, que sería probablemente cuando la gente de la compañía medio gritara. Laurence no necesitaría orar por esto por mucho tiempo. Rápidos respiros vinieron de la dirección de los pasos. Alguien estaba a punto de estornudar. Laurence creyó que era un milagroso sonido que Dios le había dado. Él apretó la mano de Joro fuertemente. Cho. Proveniente del suave sonido de estornudo, lo que probablemente fue hecho por el otro grupo que estaba cuidadoso de ello, e intentó cubrir su boca para amortiguar el ruido. Sin embargo, ese volumen de ruido era suficiente para Laurence y su compañera para huir cautelosamente. Después de que Laurence y Joro habían huido, ellos giraron a la izquierda en la primera bifurcación más cercana. En este punto, contornos de sombras pasaron por sus ojos. Después de escuchar algo parecido a un ligero gruñido de Joro, Laurence se percató de que no era la silueta de una rata. ¡Ey! ¡Maldición! Por ahí. Por ahí. En la oscuridad, Laurence se percató de la silueta de alguien pequeño como un niño moverse, e inmediatamente después, sintió una sensación cálida del lado izquierdo de su rostro. Después de tocarla, él sintió una sensación pegajosa en su mano y se dio cuenta de que había sido cortado por una daga. Cuando Laurence descubrió que las siluetas los habían rodeado, y se percató también de que había sido Joro la que había mordido el brazo del sujeto que cargaba la daga, él ya se había perdido a sí mismo soltando un golpe. Los comerciantes viajeros tenían, algunas veces, que cargar con un equipaje aún más pesado que su propio peso sobre la montaña y al cruzar las praderas. Por lo tanto, sus puños eran tan duros como una moneda de plata. Laurence apretó el puño, y con todas sus fuerzas, lo lanzó al aire, golpeando al hombre que gritaba, cuyo brazo Joro acaba de morder, dándole en la barbilla. Un sonido molesto, como si una rana hubiera sido aplastada, descendió sobre el puño de Laurence. Él extendió su otra mano hacia Joro, agarrándola de la camisa y la tiró hacia él. La silueta del que había sido golpeado cayó al suelo. Laurence ni siquiera tenía tiempo para decir nada, él solo corrió en la dirección opuesta, en un intento de encontrar otro camino. Sin embargo, no mucho después, Laurence se percató de que la persona del otro grupo no había estornudado por accidente. Era parte del plan para atraparlos a él y a Joro. ¡Bum! Después de ese ataque, Laurence sintió como si toda la sangre de su cuerpo fuera en contra de su propio flujo. Retrocediendo en sus pasos, y en el momento en el que iba a voltearse, una daga se encajó en el cuerpo de Laurence. ¡Oh Dios! Por favor, perdona mis pecados. Después de oír esto, Laurence estaba seguro que el otro grupo quería asesinarlo. De hecho, la persona del otro grupo contuvo su respiración para concentrarse en una oportunidad para atacar, creyendo que él definitivamente mataría a Laurence. Sin embargo, Dios aún no había abandonado a Laurence. La daga la había entrado en la parte superior de su brazo izquierdo. Arrepiéntete de tus pecados pasados y, dijo Laurence, mientras levantaba su pierna, soltando una patada a la entrepierna del hombre. Arrepiéntete de tus hábitos antes que de tus pecados. Laurence mandó al hombre lejos, quien no soltó ningún sonido, y utilizó su mano derecha para agarrarse del hombro de Joro y comenzar a correr de nuevo. Los pasos aproximándose de los hombres de la compañía medio fueron escuchados por ambos. Laurence y su compañera giraron en la intercepción de la derecha, e inmediatamente giraron a la derecha después de eso. Sin embargo, esto no era un plan que Laurence tuviera o que recordara el camino por el cual ir. Todo lo que él pensaba era huir por su vida. La situación actual lo hacía incapaz de detenerse. Su brazo izquierdo parecía hacerse más pesado y como si hundiera en un pantano, e incluso parecía como si se estuviera quemando como una barra de metal al rojo vivo que se lanza a las llamas. Sin embargo, su palma estaba congelada, probablemente debido al hecho de que la sangre fluyera continuamente fuera de su brazo. Por la situación actual, ellos podrían correr por un poco más.
Laurence había sido herido a menudo en sus viajes, por lo que él podía saber más o menos sus límites. Laurence continuó corriendo por su vida y sin saber cuánto más podría hacerlo, su mente se empezó gradualmente a volverse confusa y los entrelazados ecos de voces furiosas y pasos, era como si un aguacero hubiera comenzado en medio de la noche en una pradera. Este pensamiento seguía oprimiendo la cabeza de Laurence. Una vez que esos sonidos se fueron apartando de la conciencia de Laurence, no solo no tenía más fuerza dentro de él para tomar a Joro en consideración, él incluso no sabía cuánto más podría aguantar su cuerpo. Laurence. Al oír a alguien gritar su nombre, Laurence creyó que su hora había llegado. Laurence, ¿te encuentras bien? Laurence volvió en sus sentidos. Fue solo entonces que se dio cuenta que su cuerpo se apoyaba en un muro de piedra. Ah, gracias a Dios, te llamé varias veces, pero no respondías, ¿y hoy? Estoy bien, solo un poco cansado. Laurence intentó mostrar una sonrisa, pero él no sabía si tendría éxito. Oro golpeó la cabeza de Laurence furiosa mientras decía: resiste un poco, solo un poco más y habremos llegado. ¿Ya? ¿Dónde? ¿No me oíste decir que acababa de oler el aroma del sol y que en algún lugar por aquí debe de haber una salida a la superficie? Oh, Aunque esto no tuvo impacto, Laurence asintió en respuesta. Se retiró de la pared, estirando su cuerpo, estaba a punto de salir de nuevo cuando se percató de que su brazo había sido vendado sin darse cuenta con un trozo de tela. ¿Y? ¿Esta tela? Rompí mis mangas para usarlas como una gasa. ¿Incluso no notaste eso? No, lo sé, no es nada. Esta vez Laurence respondió con una sonrisa, por lo que Joro no dijo nada en respuesta. Fue justo cuando empezaron a andar hacia adelante, Joro era quien guía el camino. Solo un poco más. Tenemos que ir todo este camino y después girar a la derecha él. Finally, decía Joro mientras agarraba a Laurence de la mano y volteaba continuamente, pero se detuvo a la mitad de sus palabras. Laurence estaba seguro que la razón era esta. Unos pasos podían ser escuchados venir desde atrás. Rápido, rápido. Joro lo apresuró con una voz ronca. Laurence utilizó lo último de sus fuerzas para acelerar su paso. Aunque la posición de la que provenían los pasos venía de muy cerca, al escuchar de nuevo, aún estaban bastante lejos. Mientras ellos pudieran subir a la superficie y con la condición de Laurence, ellos podrían ser capaces de convencer a los ciudadanos para que les ayudaran. Laurence suponía que los hombres de la compañía medio no estarían dispuestos a armar un alboroto bajo la mirada de tantas personas. Mientras ellos tomaran ventaja de eso para contactar con la compañía Milone, dejar escapar a Joro sería lo suficientemente bueno. La parte importante ahora era contactar a la compañía Milone y elaborar un nuevo plan. Mientras Laurence pensaba en esto, él continuaba arrastrando su cuerpo hacia adelante, que ahora parecía tan pesado como una roca. Finalmente vio la luz de la que Oro hablaba. La luz parecía brillar desde la derecha y todo el camino hacia la izquierda. Los pasos también se acercaban más y más. Sin embargo, si ellos continuaban de esta manera, tendrían la oportunidad de escapar exitosamente. Joro agarró fuertemente el brazo derecho de Laurence para apresurarlo más y Laurence también hizo su mejor esfuerzo para mantener el ritmo. Los dos finalmente giraron a la derecha. Y en el final del pasaje, ellos vieron un brillante rayo de luz. Esto nos llevará arriba, solo un poco más y estaremos ahí. La enérgica voz de Joro parecía dar confianza a Laurence, quien se apresuraba a encaminar. Parece ser que la presa de esta caza gana esta partida por un pequeño margen, pensó Laurence. Eso fue, antes de que Joro gritara. ¿Cómo puede ser esto? Y Laurence levantó la cabeza al escuchar su voz, que parecía como si ella estuviera llorando. Incluso si él bajara la cabeza, los ojos acostumbrados a la oscuridad todavía sentirían los rayos de luz penetrando en ellos. Por tanto, Laurence no pudo evitar quedar cegado por un segundo después de levantar su cabeza. Una vez que sus ojos se acostumbraron a la luz, él entendió lo que pasaba. Enfrente de él había un pozo que ya no se utilizaba, quizás construido para cuando las aguas subterráneas estuvieran disponibles.
La luz provenía de la parte alta y redonda. Sin embargo, el cielo sobre el pozo abierto estaba fuera del alcance del pasaje subterráneo. Laurence enderezó su cuerpo y estiró las manos, que apenas tocaron el techo, pero la apertura del pozo estaba mucho más alta que eso. En la situación donde no tenían una cuerda o una escalera, ambos eran incapaces de salir por el agujero. Justo como los usureros uno quienes fueron abandonados en la distancia entre el cielo y ellos, Laurence y Joro estaban en silencio. Y entonces, los pasos que Laurence creía eran de dos personas llegaron al fin, girando en la esquina finalmente. Los encontramos. Después de que los dos escucharan el grito, ellos solo se giraron. Joro levantó su cabeza para ver a Laurence, quien usó su mano derecha para sacar la daga de su cadera y lentamente la puso enfrente de Joro. «Quédate detrás». Laurence inicialmente quería estar un poco más al frente, pero sus dos piernas parecían como si hubieran perdido todas las fuerzas en ellas, dejándolo incapaz de moverse. «Tu cuerpo no podrá resistir más tiempo». «Tonterías, estoy bien». Aunque Laurence lo dijo de alguna manera de una forma relajada, no tenía fuerzas para empujar hacia atrás a Joro. Incluso otras orejas pueden decir que esa es una gran mentira. Dijo Joro, enojada. Pero Laurence la ignoró y miró directamente al frente. De su mirada, Laurence vio a 5 hombres de la compañía medio, cada uno cargaba una daga o un garrote en sus manos. Además de eso, había sonidos de pasos aproximándose por detrás de ellos. Sin embargo, los hombres no se acercaron inmediatamente a pesar de la abrumadora ventaja que tenían. Y en su lugar solo veían a Laurence y a su acompañante desde la distancia. Uno usurero. Persona que da préstamos con intereses muy altos, prácticamente una estafa. Ellos creían que los hombres esperaban por apoyo, pero para Laurence y su compañera, 5 de ellos eran más que suficientes. Después de todo, Laurence no tenía experiencia en batalla y Joro solo era una débil chica. Incluso así, los hombres no avanzaban. Unos pasos finalmente giraron la esquina, y los primeros 5 se giraron para retirarse. Ah. Joro no pudo hacer otra cosa que gritar al ver quién había girado en la esquina. Laurence, también, casi grita. La persona no era otra que Yare. Cuando oí el reporte y descripción, creí que podrías ser tú. Pero nunca pensé que realmente serías tú. Laurence. A diferencia de los residentes quienes viven feliz y pacíficamente dentro de la protección de las murallas de la ciudad y a diferencia de los comerciantes viajeros, todos cubiertos de suciedad y sudor corriendo en todas direcciones, Yarei estaba vestido de los colores del sol y la tierra, mostrando una expresión llena de remordimiento mientras camina hacia ellos. Yo también estoy impresionado. De pensar que el pueblo de Pasroe, cuyos habitantes solo pueden pensar en una hoz y enlazada al hablar de metal, pueden actualmente estar envueltos en este enorme y arrogante negocio con monedas de platas. Los aldeanos que saben de este negocio son pocos. Yarei habló como si no fuera un aldeano, pero uno podía entender sus acciones por la ropa que vestía. Ya que la ropa que vestía jamás podría ser comprada con el salario de un campesino. Solo con ver los colores y el tejido de la ropa, uno podía decir que tan cercana era su relación con la compañía medio. Bueno, tendremos que encontrar otra oportunidad para hablar, se acaba el tiempo. Estás siendo muy frío, Yarei. Aunque fuera al pueblo, nunca tuve la oportunidad de conocerte. Por el contrario, conociste a alguien más, ¿cierto? Yarei cambió su mirada a Joro que estaba detrás de Laurence y continuó. Aunque no me atrevo a creerlo, ella es muy parecida a la que se menciona en las leyendas. La única que ha estado por tanto tiempo en los campos de trigo del pueblo. La encarnación del lobo, quien controla la cosecha a voluntad. Aunque él sabía que Joro había encorvado un poco su cuerpo, Laurence no se volteó. Entréganos a la chica. Deseamos entregarla a la iglesia y decir un gran hasta nunca a nuestra antigua era. Yarei dio un paso adelante y dijo. Laurence. Mientras tengamos a la chica, podemos derrocar a la compañía Milone. Si tomamos la derogación de los impuestos en cuenta, el trigo del pueblo puede producir grandes beneficios.
Para nosotros los comerciantes de trigo que negociamos en el pueblo, es la misma teoría. Ningún otro objeto puede hacer más dinero que aquel que no tiene impuestos. Cuando Yarey se había movido 2 pasos entre ellos, Joro se agarró a la camisa de Laurence. A pesar de que él no podía mantenerse de pie correctamente, aún podía sentir sus manos temblorosas. Laurence. Desde el momento que estuviste dispuesto a comprar nuestro desfavorable trigo, todos los aldeanos han estado agradecidos. No sería muy difícil el darte el privilegio de comprar este trigo ahora. Por otra parte, con la amistad que hay entre nosotros, sería aún menos problemático. Laurence, dado que eres un comerciante, al menos debes saber cómo calcular pérdidas y ganancias, ¿cierto? Poco a poco, las palabras de Yarey lentamente penetraban en la cabeza de Laurence. Un trigo sin impuestos sería como si el oro hubiera nacido de sus granos. Mientras aceptara la proposición de Yarey, Laurence creía que su fortuna se incrementaría continuamente. Después de acumular suficiente dinero, tal vez él podría comenzar su propia tienda en patio. Además, usando la prioridad que él tendría sobre el trigo de Passroy como su arma principal, él podría expandir su negocio paso a paso. Las palabras de Yarey traían sueños sin límites. Por supuesto que sé calcular pérdidas y ganancias. Oh, Laurence. La expresión de Yarey se volvió sincera, mientras él extendía las manos. Joro apretó más la camisa de Laurence. Laurence usó la poca fuerza que le quedaba para girarse. Joro levantó la cabeza en respuesta y lo miró. Sus ojos ámbar mostraban tristeza mientras lo miraba intensamente, para después cerrarlos. Laurence entonces lentamente regresó su rostro al frente una vez más. Sin embargo, mantener un contrato es la primera regla que un buen comerciante debe siempre tener. Laurence, dijo Yarey en un tono sospechoso. Laurence continuó. Bajo varias circunstancias, esta chica que recogí desea viajar al norte. Ya he firmado un contrato con ella indicando que viajaremos juntos. Yarey, me temo que deshacer este contrato es algo que simplemente no puedo hacer. Tú, oyendo la voz impresionada de Joro, Laurence miraba directamente a Yarey. Yarey sacudió la cabeza incrédulamente, respiró profundamente y entonces levantó la cabeza para decir. Bien, entonces, solo puedo ejecutar mi contrato. Yarey levantó su mano derecha y los hombres de la compañía medio quienes originalmente observaban en silencio sacaron sus armas. Laurence, me temo que nuestra amistad no duró mucho tiempo. Un comerciante viajero no puede correr cuando el momento de partir llega. No me importa si matan al hombre, pero tráiganme a la chica de vuelta, viva. Dijo Yarey como si los estuviera juzgando a los dos. Después de eso los hombres de la compañía medio se acercaron lentamente hacia ellos. Laurence agarró la daga en su mano derecha fuertemente, pero era incapaz de mover sus pies. Si él solo pudiera conseguir más tiempo, la compañía Milone podría venir y salvarlos. Aferrándose a tal esperanza, Laurence blandió su daga en esta difícil situación en la que se encontraba. Justo entonces, Joro lo abrazó con sus pequeños brazos. Joro, ¿qué estás haciendo? Los pequeños brazos de Joro agarraron fuertemente a Laurence y tiró su cuerpo al suelo. Aunque Laurence se preguntaba de dónde había sacado esa fuerza, él figuraba que su cuerpo había perdido la fuerza para resistir. De hecho, Joro se veía como si no hubiera manera de que ella pudiera cargar con su peso, por lo que fue como si Laurence se hubiera caído hacia atrás. La daga de Laurence voló de sus manos mientras caía. Quiso levantarse para recuperarla, pero no pudo hacerlo. Incluso no tenía la fuerza para controlar el brazo que había extendido, su cuerpo cayó al suelo. Joro levanta la daga por mí. Es suficiente. Joro. Oro no le prestó atención y puso su mano en el brazo caído de Laurence. Esto podría doler un poco, por favor resístelo. ¿Qué? Sin esperar a que Laurence terminara, Joro deshizo la prenda amarrada al brazo de Laurence, puso su nariz en la herida abierta y la olió. Fue entonces cuando Laurence se dio cuenta. Él recordó la conversación que tuvo con Joro la primera vez que se conocieron. En aquel entonces, él había pedido a Joro que se transformara para probarle que era realmente un lobo.
A lo que Joro le respondió naturalmente. ¿Qué es lo que están esperando? Atrápenlos. Se oyó la voz de Yarey. Los hombres de la compañía medio regresaron a sus sentidos después de que se detuvieron debido a la extraña acción de Joro, tomaron sus armas y se aproximaron más cerca. Inmediatamente después de eso, Joro cerró sus ojos, descubrió detrás de sus labios sus dos afilados colmillos y los enterró en la herida de Laurence. Ella está chupando su sangre. Se escuchó un grito. Ella abrió sus ojos lentamente después de oír esto, y miró a Laurence. Viendo la sonrisa llena de remordimiento de Joro, Laurence supo que él no pudo mostrar ninguna expresión en respuesta. Chupar la sangre era algo que solo un demonio haría. No retrocedan. Ella es solo una chica poseída. Atrápenla. Incluso Yarey no fue capaz de obligar a los hombres a que se movieran. Joro lentamente quitó sus labios del brazo de Laurence, debido a que su transformación ya había comenzado. Y su largo cabello se movía mientras se convertía en una piel que obviamente no era humana, el brazo que salía a través de la manga rota, también poco a poco se volvió el de una bestia. Y recordaré que, lo que finalmente elegiste fue a mí. Por siempre. Reactivo. Generalmente usado en el ámbito de la química. Elemento o sustancia que inicia la reacción o proceso. Ella no usó sus manos, pero sí su lengua de color rojo fuego, para limpiar la sangre en la esquina de su boca. Esa escena estaría grabada permanente en la memoria de Laurence. Por favor, y Joro se puso de pie y encaró a Laurence, su rostro aún cargaba con la misma sonrisa triste. Por fin, ella dijo gentilmente. Y no mires. Todo el cuerpo de Joro se expandió hacia arriba en un corto periodo de tiempo, seguido del sonido de la ropa desgarrándose, tras esta piel marrón parecía estallar fuera. La bolsa llena de trigo fue arrojada en medio de este desgarramiento incontrolable. Recordando que ella vive en el trigo, Laurence extendió sus manos hacia la bolsa, casi como si se tratara de un reflejo. Después de hacer eso mientras levantaba su cabeza, enfrente de él estaba de pie un lobo gigantesco. El lobo que repentinamente había aparecido sacudió su cabeza como si hubiera despertado de un largo sueño, pisando el suelo un par de veces, para confirmar el estado de su cuerpo. En sus patas había garras tan filosas como hoces. Los enormes dientes que sobresalían eran lo suficientemente grandes que cada uno de ellos podrían ser claramente distinguidos. Su boca parecía que fácilmente podría tragarse a un hombre de un bocado. El gran tamaño del lobo causó que el aire circundante se volviera tranquilo. El calor que dejaba salir su cuerpo parecía ser capaz de derretir cualquier cosa que estuviera cerca de él. Aún así, sus ojos eran extremadamente calmados y serenos. Estamos acabados, era probablemente la única cosa que todas las personas ahí tenían en la cabeza. Ah. Poco después de que uno de ellos gritara, en el acto todos ellos soltaron sus armas y corrieron por sus vidas. Dos de ellos que parecían haber superado el miedo incluso arrojaron sus armas al lobo. El gigantesco lobo con habilidad y firmeza usó su boca para levantar las armas, destrozándolas de un mordisco sin el menor esfuerzo. Esto es un dios. En las regiones del norte, un dios era descrito como algo que un humano no podría manejar. Antes de esto, Laurence no entendía por qué era usada tal comparación. Pero ahora lo sabía. No podía ser manejado, este lobo era realmente incontrolable. Oh. Los dos que habían arrojado sus armas únicamente pudieron hacer esos sonidos. Uno tendría que ser cuidadoso para saber si realmente eran sonidos. Ellos habían sido barridos por la enorme pata delantera del lobo, chocando contra la pared. Esa era probablemente el sonido que una rana hacía cuando era aplastada. A continuación, el lobo corrió por el suelo como si se deslizara por él. Espera ahí. No pienses ni por un segundo que podrás salir de aquí con vida, sonó una voz grave y áspera, seguido del sonido del metal contra la garra y un repentino grito. Laurence hizo lo mejor que pudo para apoyar su cuerpo y después perseguirla. Sin embargo, la tragedia terminó en un abrir y cerrar de ojos. El lobo se había detenido y el que era quizás el último hombre habló. Dios es siempre de así. Nunca y nunca lo entiende. Era la voz de Yarey. N. de Lord Gretix.
En serio, parece que la autora tiene una extraña fijación con las ranas. Seguramente las aborrece por cómo las trata. No hubo respuesta. En su lugar estaba el sonido de una enorme boca abriéndose. Laurence no pudo hacer otra cosa más que gritar. No lo hagas, Joro. Cachunk. Era probablemente, también, de la gigantesca boca. Una imagen de la mitad del cuerpo de Yarey siendo comida no hizo otra cosa que llegar a la mente de Laurence. No importaba cuál fuera el caso, él no pensó que Yarey tuviera la más mínima oportunidad de escapar. Él era como un ave que fue blanco de un perro, sin ninguna oportunidad de tomar los cielos. Sin embargo, después de un breve período de silencio, Joro tranquilamente dio la vuelta en el estrecho pasaje. Su boca no estaba cubierta de sangre. Sin embargo, el exhausto Yarey que se había desmayado, colgaba de sus dientes. Joro y Laurence dijo su nombre y al mismo tiempo dio un suspiro de alivio. Joro dejó caer a Yarey al suelo, pero su mirada no se desvió a Laurence. Ella solo dijo esta frase. Tráeme el trigo. Después de oír la áspera voz que iba de acuerdo con ese gigantesco cuerpo, Laurence tuvo pánico y por un momento encorvó su cuerpo. Aunque él claramente sabía que era Joro, él todavía no la podía reconocerla como ella. Si él fuera mirado por Joro en esta forma, Laurence no sabía si podría mantener su razón. Dado que este lobo estaba destinado a ser venerado. Tráeme el trigo. Después de oír las mismas palabras, Laurence asintió con su cabeza como si lo hubiera entendido, estaba a punto de entregar la bolsa en sus manos. Justo entonces, algo repentinamente vino a la cabeza de Laurence y una premonición de mal presagio descendió sobre su corazón. ¿Qué es lo que piensas hacer con él? Después de oír la pregunta de Laurence, Joro estuvo en silencio por un momento, y repentinamente dio un paso con su pata delantera. En ese momento, Laurence sintió algo pesado venir hacia él, no pudo hacer otra cosa que alejarse de ella. Pero en cuanto él vio que la boca de Joro con su larga fila de dientes se había torcido en desaire, él se dio cuenta que su reacción anterior estuvo totalmente equivocada. Esa es la respuesta, ahora dame el trigo. Aunque Laurence sabía que Joro pretendía marcharse con el trigo, sus palabras parecían cargar una gran fuerza en ellas, lo que causó que inconscientemente estirar sus manos. Sin embargo, su cuerpo no tenía la suficiente fuerza para controlar su brazo, o incluso para sostener la pequeña bolsa. La bolsa entonces cayó del brazo suspendido de Laurence, y el brazo mismo cayó al suelo no mucho después. Laurence no pudo sacar la fuerza para levantar la bolsa. Él solo pudo observarla con una expresión desesperada en su rostro. Gracias por cuidar de mí, dijo Joro, mientras caminaba cerca de él usando su enorme boca, para tomar ingeniosamente la bolsa que su mano había tirado. Al final los ojos ámbar nunca miraron a Laurence. Después de que Joro dio 2 o 3 pasos atrás, ella se giró de nuevo ingeniosamente y comenzó a irse. La blanca piel que Joro tenía en la punta de su orgullosa cola, hizo un movimiento a los ojos de Laurence. La arreglada piel colgaba patéticamente hacia abajo, influenciada a cómo ella caminaba gradualmente más y más lejos. De pronto, Laurence gritó. Aunque la voz que produjo no parecía un grito, él usó toda la fuerza que le quedaba para hacerla. Espera. Incluso así, Joro no pareció vacilar ni un solo paso. Laurence se odió a sí mismo por oponerse cuando Joro caminó con su pata delantera. Ella había dicho muchas veces que detestaba que la gente la mirara con miedo. Sin embargo, el cuerpo de Laurence reaccionó por reflejo ante el miedo. Cuando encaramos a una entidad que no es humana podríamos tratar con ella. Joro era claramente otra forma de vida, él solo podía temblar y encogerse de miedo. A pesar de eso, Laurence era incapaz de darse por vencido. A pesar de eso, él aún deseaba que Joro volviera con él. Joro. Gritó con una voz ronca. Es inútil. Pensó Laurence, pero Joro se detuvo en el último momento. Él solo podría aprovechar esta oportunidad. Tenía esta oportunidad de pensar cómo hacer a Joro cambiar de idea, o nunca podría verla de nuevo. Pero ¿qué debería decir? Muchas palabras aparecían y desaparecían en la mente de Laurence.
Si él quisiera decir que no tenía miedo de ella, no sería en lo más mínimo sincero. Debido a que incluso ahora, Laurence estaba asustado de Joro. Aún así, Laurence aún confiaba en que podía hacer a Joro quedarse, pero no podía encontrar las palabras para expresar sus entrelazadas y contradictorias emociones. Sin embargo, Laurence continuó pensando furiosamente. De su vocabulario del cual Joro se mofó y se llamó incompetente, luchó para reunir las palabras que pensó que la harían quedarse. ¿Cuánto crees que cuestan las ropas que destruiste? Fue lo que él juntó y dijo al final. No me interesa si eres un dios o algo así y tendrás que compensarme. Las 70 monedas que conseguiste están lejos de ser suficientes. Laurence trató de poner una expresión de enojo. No, la mitad de ella era real, debido a que Laurence estaba enojado consigo mismo por decir esas palabras. Laurence sintió que Joro ni siquiera se voltearía incluso aunque le pidiera que se quedara. Por ello, Laurence consideró que incluso aunque él tuviera miedo de ella en ese cuerpo, él tenía una sola razón para que ella se quedara y esa era esta situación. El rencor de un comerciante en asuntos de dinero era más extenso que un valle. Cuando un comerciante demanda que una deuda le fuera saldada era más persistente que el brillo de la luna en el cielo nocturno. Con el fin de conseguir un resultado a través de esto, Laurence gritó sus palabras con mucho enojo. Lo que él le estaba diciendo a Joro no era que él quería detenerla de que se fuera, pero esa partida era inevitable. ¿Cuántos años piensas que tuve que ahorrar y solo para comprar esas ropas? Te perseguiré y te perseguiré todo el camino hacia el bosque del norte. Gritaba Laurence. El abismo sin fondo que es mi conciencia, pensó Laurence con todas sus fuerzas. Su voz resonaba suavemente a través del pasaje y finalmente desaparecía. Joro originalmente permaneció de pie silenciosamente en la distancia. Pero su enorme cola se movió repentinamente. ¿Se volteara? Laurence había usado toda su fuerza restante y por lo tanto perdió el control de su cuerpo cayendo al suelo. Pero el sentimiento de impaciente expectación que tenía lo hizo sentirse tenso hasta el punto de no poder respirar. Sin embargo, Joro comenzó a caminar de nuevo. Tump, tump. Los pasos de Joro sonaron por todo el pasaje mientras caminaba. Laurence descubrió que su visión se hacía borrosa. No estoy llorando, estoy hundiéndome lentamente en Fin capítulo 06, volumen 01.